Continuando con el avance del ATLS, vamos a ver ahora lo que es el trauma medular y cómo se valora la columna vertebral, ¿no? Como hacemos en todo tema del ATLS, vamos a indicar que debido a que la lesión de columna puede ocurrir tanto contusamente, es decir, en romo, y también penetrantemente, ¿no? Y también puede haber un déficit neurológico, se debe considerar a todos los pacientes con múltiples lesiones, ¿no?, este trauma a nivel de columna vertebral. Estos pacientes requieren limitación de movimiento de la columna para proteger la columna vertebral de un daño mayor a la lesión de la columna hasta que sea descartado. Cosas que tenemos que tener bien demarcadas, ¿no?, en este párrafo que hemos visto, ¿no?, es lo siguiente, ¿no?, saber en qué pacientes tenemos que pensar que haya una probable lesión a nivel de la columna vertebral, una probable lesión a nivel de la médula espinal, es en aquellos pacientes que tengan varias lesiones a la vez. En otras palabras, en todo politraumatizado, un paciente que tenga un trauma de tórax, de abdomen, de pelvis, ¿no?, de cabeza, etcétera, necesariamente se debe sospechar que adyacentemente tiene una lesión en columna vertebral. Puede ser cervical, torácica, lumbar, ¿no?, pero hay que sospecharla. Y otro acápite es este término, es la limitación del movimiento de la columna vertebral, ¿no? Eso anteriormente se decía que se debería inmovilizar completamente. Ahora se habla de este término, limitación del movimiento, restricción del movimiento, ¿no?, que vendría a ser una terminología nueva a partir de este ATLS de la nueva edición. Bueno, vamos a iniciar exponiendo esto, ¿no?, lo que decíamos anteriormente. ¿En quiénes pensamos en un trauma de columna vertebral o de médula espinal? En todo paciente que tenga múltiples lesiones. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que un cierto porcentaje de pacientes con lesión cerebral, ¿no?, también tienen lesión en la columna vertebral. Y de igual manera, cierto porcentaje de pacientes que tienen una lesión en médula espinal tienen a su vez una lesión cerebral, ¿no? Entonces vean esa relación entre lesión de médula espinal, ¿no?, y una lesión en cabeza, una lesión cerebral, ¿no?, una fractura de cráneo, un hematoma intraparenquimatoso, etcétera, ¿no? Vean esa relación. Vale destacar, ¿no?, que la región de la columna vertebral más afectada, en aproximadamente un 55%, es la columna cervical. ¿Por qué? En primer lugar, porque anatómicamente, ¿no?, está más expuesta esta región cervical, ¿no?, de la columna cervical, y también tiene mucho movimiento libre. Esas disposiciones anatómicas le hace a esta región, a esta columna cervical, la más susceptible a tener lesiones, ¿no? Siguiendo un orden porcentual, después de la columna cervical vendría a dañarse más la columna torácica, ¿no?, luego la unión toracolumbar, ¿no?, y también lo que es la unión lumbosacra. Y hay que pensar, ¿no?, adyacentemente, que aproximadamente un 10%, no puede ser un porcentaje relativamente bajo, pero un 10% de aquellos pacientes que tienen una fractura de columna cervical, es muy probable que haya una segunda fractura vertebral no adyacente, ¿no? Por lo tanto, habrá que buscar esa segunda o descartar esa posible segunda fractura a nivel vertebral, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando veamos, ¿no?, o diagnostiquemos un paciente con lesión en la columna cervical, ¿no? Vale destacar que una manipulación excesiva en un paciente que está politraumatizado y una manipulación excesiva de esa región cervical o una restricción inadecuada, ¿no?, de los movimientos de esta columna cervical puede empeorar al paciente. ¿Por qué? Porque puede producir un daño neuronal adicional, ¿no? Entonces, al movilizar mucho, al no restringir el movimiento en el traslado, en la referencia de este paciente, podemos lesionar más esta columna cervical. Entonces, añadimos un daño neurológico a este paciente que ya de por sí está politraumatizado. Bueno, ahora, ¿no?, muchas veces hemos visto que al referir pacientes con una lesión en columna vertebral, ¿no?, muchas veces, especialmente al referirlos cuando un hospital está muy lejano a la posta sanitaria donde estamos, etcétera,
si tenemos un paciente con una sospecha de lesión de columna vertebral, muchas veces hemos querido referirlo lo más inmovilizado posible, ¿no? Con una tabla rígida, ¿no? Bien fijado ahí, con un collarín totalmente rígido, ¿no? Entonces, vale destacar, ¿no?, que actualmente, ¿no?, se está haciendo un poco más flexible en esa parte, ¿no?, especialmente con aquellos pacientes que estén muy inestables hemodinámicamente. Es decir, pacientes que tengan mucha hipotensión, pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria. En estos pacientes no se busca ya una inmovilidad total de la columna vertebral, ¿no? En estos pacientes es suficiente con que esté en un buen decúbito supino, ¿no?, que esté en una superficie firme, ¿no?, y que se tengan las debidas precauciones, ¿no?, en el movimiento, especialmente cervical. Muchas veces es ya suficiente, ¿no?, porque más nos interesaría, ¿no?, estabilizar nuevamente al paciente que tener totalmente rígida una columna vertebral, ¿no? Bueno, cuando nosotros podemos descartar que no haya una lesión medular, ¿no? Para descartar una lesión medular, no tiene que haber ningún déficit neurológico. El paciente no tiene que sentir dolor en la región de la columna vertebral, ¿no? Y la sensibilidad en sí de toda la columna vertebral en la parte posterior tiene que estar conservada. Con esos tres aspectos, que no haya déficit neurológico, que no haya dolor local y que la sensibilidad, ¿no?, a nivel de la columna vertebral esté conservada, con esos tres parámetros podemos descartar lo que es una lesión medular, ¿no? Bueno, entonces a veces es fácil, ¿no?, en pacientes descartar que no haya una lesión de columna vertebral, una lesión medular, ¿no? Pero muchas veces, especialmente en aquellos pacientes que estén en coma, o en aquellos pacientes que estén con una disminución del nivel de conciencia, este examen neurológico de la columna vertebral se hace difícil, ¿no?, se hace dudoso. En este tipo de pacientes, lo que se buscará entonces será realizar un examen radiográfico, ¿no?, obtener una imagen radiológica, ya sea una radiografía simple o, si se puede mejor, una tomografía. Pero muchas veces, aún así, por el mismo estado, porque estamos en un contexto de un politraumatizado, ¿no?, es a veces difícil obtener imágenes de buena calidad. Entonces, en estos casos, aún con una imagen inicial, el diagnóstico puede seguir siendo todavía dudoso. En estos casos, ¿qué se debe hacer? Seguir restringiendo la movilidad de la columna cervical hasta poder obtener una nueva imagen radiológica, ¿no? Entonces, vean, recuérdenlo, ¿no?, en pacientes que estén en coma, con bajo nivel de conciencia, obtener una imagen o hasta dos, siempre restringiendo la movilidad de esta columna vertebral. Muy bien. Muchas veces, ¿no?, al llevar a estos pacientes con trauma cervical o de columna vertebral, ¿no?, muchas veces nos conformamos con utilizar un collarín cervical, nos conformamos con tener un tablero rígido por debajo del paciente, ¿no?, pero hay que tener en cuenta que muchas veces esto da una falsa sensación de que la columna vertebral está segura o está bien fija. No es así, ¿no? ¿Por qué? Un collarín cervical, si no está bien colocado, ¿no?, da esa falsa sensación, ¿no?, de seguridad. Si un tablero rígido, si el paciente no está debidamente, ¿no?, asegurado a este tablero rígido, de igual manera va a dar esa falsa sensación. Entonces, por lo tanto, saber utilizar, colocar bien las dos partes del collarín cervical, ¿no?, fijar al paciente a esta tabla rígida, ¿no?, mediante las correas que existen, ¿no?, es lo que más seguridad nos da, ¿no? No solamente por haber colocado un collarín o estar utilizando una tabla larga rígida espinal, pues para referir al paciente nos tenemos que conformar, sino verificar bien los aspectos anteriormente mencionados. Es más, incluso los collarines cervicales, ¿ya?, rígidos, y los tableros duros, especialmente en aquellos pacientes que vamos a referir y que la distancia, ¿no?, hasta llegar al centro hospitalario que lo va a tratar sea muy larga, ¿no?, entonces puede ser incluso peligroso. Bueno, entonces, especialmente el tablero rígido, ¿no?, se aconseja utilizarlo solamente en el traslado de ese paciente. Ya llegando al hospital de tercer nivel o al centro de traumas respectivo, pues sacarlo lo antes posible, ¿no?, este tablero rígido.
Bueno, con esa pequeña introducción vamos a recordar ahora rápidamente un poco lo que es la anatomía y fisiología de la columna vertebral de la médula espinal, ¿no? Bueno, empezamos por la anatomía y la fisiología, ¿no? Vamos a ver, esta es una vértebra estándar, ¿no? Aquí tenemos por una parte lo que es el cuerpo vertebral, ¿no? Con su parte anterior, su parte posterior, los pedículos, las láminas, ¿no? Este es el canal medular que se va formando al unirse los pedículos anteriores con las láminas. Tenemos las apófisis transversas, ¿no? Y las apófisis espinosas. Recordemos que a nivel de las vértebras cervicales, en estas apófisis transversas se encuentra el foramen transverso, que es por donde pasa lo que es la arteria vertebral, ¿no? Que es la que al anastomosarse a nivel del tronco encefálico forma el tronco basilar, ¿no? Parte posterior del polígono de Willis, ¿no? De igual manera podemos ir viendo las diferentes partes, la columna cervical, la columna torácica, lumbar y sacrocoxigia con sus diferentes vértebras, ¿no? Entonces, de manera general. Muy bien. Ahora, adyacentes a estas partes que ya recordamos rápidamente, ¿no? Podemos recordar también lo que son los ligamentos longitudinales, ¿no? Ya sean anteriores o posteriores, más o menos en esta región del anterior y posterior, ¿no? Que sirven ya para darle más estabilidad a la columna cervical, ¿no? De igual manera tenemos los ligamentos interespinosos, ¿no? Y los músculos paravertebrales, esa masa paravertebral común, ¿no? Que todos estos ligamentos y músculos sirven para la estabilidad de la columna vertebral, ¿no? Y lo que decíamos antes, el sector más susceptible a lesiones es la columna cervical, por los movimientos que tiene y porque anatómicamente está más expuesta, ¿no? Y vale destacar que las lesiones por encima de C3, ¿no? Todo paciente que tenga lesiones por encima de C3 generalmente mueren en la escena, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellos se va a producir una apnea central, ¿no? Que va denervando lo que es los nervios frénicos. Y los pacientes que tengan lesiones por debajo de C3, ¿no? Generalmente son más susceptibles a lesiones espinales. ¿Por qué? Porque el canal medular, ¿no? Óseo, generalmente por debajo de 3 es más estrecho, ¿no? Y por lo tanto hay más susceptibilidad que la médula que esté ahí dentro, ¿no? De este canal estrecho sufra más lesiones. Bueno, algunas diferencias que tienen los niños, especialmente en lo que es la columna vertebral. Vamos a ver que en ellos las cápsulas, ¿no? articulares que tienen son más flexibles, ¿no? De igual manera los ligamentos interespinosos y las articulaciones facetarias en los niños son más planas, y de igual manera los cuerpos tienden a acuñarse más en la parte anterior, ¿no? Entonces, esto en un niño que está alrededor de los 8 años aproximadamente, ¿no? Entonces, son algunas diferencias que tienen. Ya cuando los niños tienen una edad de 12 años o más, generalmente ya la columna vertebral ya se va pareciendo más a lo que es la columna vertebral de un adulto. Bueno, y muchas veces las fracturas de la columna torácica en sí, a veces o generalmente no se acompañan de lesión medular, pero muchas veces, ya cuando la fractura se acompaña de una luxación, ¿no? A nivel de la columna torácica, o sea, una fractura-luxación, sí es más susceptible de tener una lesión medular incluso completa, ¿no? Y bueno, hay una unión, la unión tóraco-lumbar, buscamos aquí en el dibujo tóraco-lumbar, esta región, donde vemos que la columna torácica está más fija, tiene poco movimiento, pero la columna lumbar es todo lo contrario, tiene más movimientos de flexión, extensión, lateral, etc. Entonces, esta región es, por esas características anatómicas, más susceptible a tener algunas lesiones. Bueno, hablamos un poco ahora más de lo que es la médula espinal, ¿no? Recordemos que la médula espinal empieza en lo que es el bulbo o la médula oblonga, también llamada, y se extiende hasta más o menos el nivel de la primera vértebra lumbar, ¿no? Y si recordamos que la médula espinal termina a nivel de ese cono medular a nivel de L1, L2 aproximadamente, ¿no? Vale destacar que de igual manera
¿no? Luego vamos a hacer aquí un esquema de lo que es la médula espinal. Y este es el cono medular. Luego viene lo que es la cola de caballo. Y esta cola de caballo, ¿no?, por ser más de características más fibrosas, generalmente es más resistente a lo que son las lesiones, ¿no? Y hablar de lesión medular, ¿no?, es hablar de una lesión medular completa y de una lesión medular incompleta. Una lesión medular completa es cuando están abolidos totalmente las respuestas tanto sensoriales como las respuestas motoras. No hay ningún tipo de respuesta ni motora ni sensorial, ¿no?, por debajo del nivel de la lesión cervical. Y una lesión medular incompleta, pues sí va a existir, aunque poca o moderada, pero va a existir una respuesta, ya sea sensitiva o ya sea motora, aunque sea de bajo grado, ¿no? Aunque exista así una pequeña respuesta, ya sería una lesión medular incompleta, que ya de por sí tiene ligeramente un pronóstico un poco más de preferencia que una lesión medular completa, ¿no? Y bueno, hay que saber, si nosotros recordamos la configuración interna de la médula, ¿no?, sabemos que por ahí hay tractos ascendentes, descendentes, sensitivos, motores, etcétera, ¿no?, que 3 de estos tractos son fácilmente reconocibles a la semiología, al examen neurológico, que vendría a ser el haz córtico-espinal, que vendría a ser la vía motora, el haz espinotalámico, ¿no?, que vendría a ser ya una vía sensitiva, especialmente termoalgésica, ¿no?, de la temperatura y el dolor, y las columnas dorsales, ¿no?, el cordón posterior, ¿no?, si recordamos, que vendría a ser enteramente sensitivo. Estas 3 vías son fáciles, ¿no?, de explorar semiológicamente. Por ejemplo, ¿no?, vamos a ir directamente para ver lo que es el haz córtico-espinal. Si recordamos, la vía piramidal es el que permite hacer, ¿no?, o dar respuestas motoras, nos permite un movimiento voluntario. Entonces, si el paciente, ¿no?, tiene contracciones musculares voluntarias, si el paciente politraumatizado le decimos mueva la mano derecha, mueva la mano izquierda, y lo hace, pues este haz córtico-espinal está todavía, ¿no?, en buenas condiciones. Pero si no es así, ya, y si estamos sospechando de una lesión a nivel de la columna vertebral, es probable que esté afectado, ¿no? De igual manera, el haz espinotalámico, ¿no?, que vendría a ser el que lleva lo que es las sensaciones de termoalgesia, ¿no?, entonces lo podemos estimular ya sea térmicamente o con dolor, y qué mejor manera que es realizarlo con un pinchazo, con una aguja hipodérmica. Si el paciente siente dolor, pues significa que este haz espinotalámico aún todavía está conservado, por lo menos del lado que estamos explorando. Y de igual manera, las columnas dorsales, ¿no?, recuerden que las columnas dorsales nos sirven para la sensibilidad profunda, la sensibilidad de la posición y la vibración, ¿no? Entonces nos podemos valer, ¿no?, de que el paciente pueda reconocer la posición de los dedos de los pies, por ejemplo, o de las manos, ¿no?, y la sensación de vibración, ya sea usando un diapasón, ¿no?, o incluso un celular en posición de vibración, ¿no? Entonces, si el paciente reconoce esas sensaciones, ¿no?, es muy probable que esta vía, ¿no?, de la columna dorsal posterior de la médula espinal esté todavía conservada, ¿no? Entonces, esto a tener en cuenta, ¿no?, especialmente en los servicios de emergencias. Vamos a hablar un poco de lo que son los dermatomas, ¿no? ¿Qué serían los dermatomas en sí? Son regiones de la piel, ¿no?, que estarían inervadas, ¿no?, por la parte sensitiva de una raíz específica, ¿no? Tenemos aquí un pequeño ejemplo, ¿no?, donde vemos la distribución de varios dermatomas, ¿no? Entonces, estos dermatomas nos dan la parte sensitiva, ¿no? Y se habla de lo que es el nivel sensorial, que vendría a ser el dermatoma más bajo, ¿no?, que aún tiene conservado esa sensibilidad, ¿no?, de manera normal. Vale destacar que entre C1 y C4 las sensaciones pueden ser variables, ¿no?, y las lesiones y las afecciones de C2 hasta C4 más involucradas con la inervación de pectoral generalmente son ya un poco más específicas. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco el resumen de los dermatomas, ¿no?, que por lo menos tenemos que tener en la cabeza en el momento de atender a un paciente politraumatizado, ¿no? Por ejemplo, C5 nos sirve para recordar que está ahí la sensibilidad de lo que es el deltoides, ¿no? Y C6,
C7 y C8, ¿no? Lo podemos decorar fácilmente, ¿no? C6, C7 y C8. C6 pulgar, C7 dedo medio, C8 dedo meñique, ¿no? Esto es fácil de recordarlo y lo buscamos aquí en esta región, ¿no? C6, C7, C8, ¿no? De igual manera, el T4 estaría a nivel de los pezones, ¿no? Buscamos este T4 a nivel de los pezones, ¿no? T8 a nivel del esternón y apófisis sifoides, ¿no? T10 a nivel del ombligo, lo buscamos aquí y aquí está. Ese es el dermatoma que está a nivel del ombligo. T12 a nivel de la sínfisis del pubis, L4 en la parte medial de la pantorrilla, ¿no? L5, ¿no? Entre los dedos primero y segundo, ¿no? S1 en la parte lateral del pie, es decir, en relación con el quinto dedo del pie, ¿no? Y S3 en las tuberosidades isquiáticas y los restantes S4, S5 en la región perianal, ¿no? Entonces tenemos aquí L5 con el primer dedo, S1 con la parte lateral con el dedo pequeño, ¿no? Entonces, de manera general, por lo menos esos dermatomas, ¿no? Ir haciendo el examen neurológico respectivo, ¿no? Estimularlos y saber qué regiones pueden estar utilizados. Y como ven, también son susceptibles a ser preguntados, ¿no? Como preguntas tipo test. Bueno, otro término, los miotomas. Hace referencia a la inervación de los músculos. Varios músculos no solamente están inervados por una raíz nerviosa, incluso dos o incluso más nervios, ¿no? Entonces, por lo tanto, para estos miotomas se ha realizado un esquema donde busca la inervación de músculos claves, ¿no? Que nos den alguna idea si es que estos están afectados, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Lo que es la inervación de C5 con el bíceps, ¿no? C7 con lo que es el tríceps, ¿no? C6 en más relación con lo que es el codo, C8 con los dedos en la parte flexora, T1 con los aductores de los dedos, ¿no? De igual manera, L2 estaría en relación con los flexores de la cadera, ¿no? L3 estaría en relación con los extensores de la rodilla, L4, ¿no? Con la dorsiflexión de lo que es el tobillo, y L5, ¿no? Con los extensores, ¿no? del primer dedo, y S1 con los plantares flexores de lo que es el tobillo, ¿no? Entonces, esos músculos, ¿no? Que por lo menos tenemos que recordarlo, ¿no? Cuando están su parte motora especialmente afectada, ¿no? En esa región muscular tenemos que hacer esa escala, ¿no? Que se gradúa en 6 puntos, ¿no? Desde lo que es el movimiento normal hasta la parálisis de esa región muscular, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría ya a ver si hay una función motora, ¿no? O una contracción muscular todavía conservada, ¿no? Lo que nos indicaría un miotoma respectivo. De igual manera, como el músculo, el esfínter anal externo está conformado de fibras musculares estriadas, es decir, voluntarias, de igual manera sirven para poder evaluar este nivel motor, ¿no? Y pues de cualquier manera, toda región de piel, incluso músculo que conserve su parte sensitiva, que conserve su parte motora, es decir, conserve sus dermatomas y conserve sus miotomas respectivos, ¿no? Entrarían en lo que es un examen neurológico conservado. Bueno, ahora vamos a hablar de otro término muy importante y siempre tenemos que tomarlo en cuenta cuando tengamos un paciente con una sospecha de lesión de médula espinal o con lesión de columna vertebral, que vendría a ser el shock neurogénico. ¿Y cómo lo podemos diferenciar de otro término que se denomina la médula de choque, ¿no? Un shock neurogénico. Sabemos que el shock más frecuente es el shock hipovolémico, shock hemorrágico por pérdida de lo que es mucha sangre, ¿no? El paciente está con déficit neurológico, pálido, ¿no? Etcétera, pero también está taquicárdico, con presiones arteriales muy bajas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferenciaría, ¿no? De un shock hipovolémico, ¿no? Y diferenciarlo de un shock neurogénico, ¿no? De igual manera, ¿no? Como va a haber una lesión medular ahí, la parte especialmente, ¿no? Simpática y parasimpática se pueden afectar, ¿no? Por lo tanto, en un shock neurogénico se va a perder lo que es el tono vasomotor y el paciente va a estar
con una vasodilatación marcada. De igual manera, al perderse lo que es la parte de la inervación simpática hacia el corazón, y esto considero que es muy clave para poder reconocer un shock neurogénico, ¿no? Como se pierde esta parte simpática de inervación al corazón, el paciente se va a encontrar con bradicardia, ¿no? Que en un shock hipovolémico el paciente tiene más que todo taquicardia, ¿no? Entonces vean, paciente con mucha vasodilatación, por lo tanto presiones arteriales bajas, pero acompañadas de una bradicardia, ¿no? Y que estemos sospechando de una lesión a nivel medular, es muy probable que haya un shock neurogénico de por medio. Pero de cualquier manera, ¿no? Aunque lo sospechemos de entrada, se debe descartar un shock hemodágico, ¿no? Se hará una ecografía FAS, se hará una ecografía de región abdominal, etcétera, un lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Antes de poder decir efectivamente, diagnosticar efectivamente que hay un shock neurogénico, ¿no? Siempre descartamos el shock hemodágico hipovolémico primero y luego recién podemos diagnosticar un shock neurogénico. Y algo muy importante, los shocks diferentes al hipovolémico, especialmente lo que es el shock neurogénico en este caso, no se vierte con lo que son la terapia con fluidos o con líquidos, ¿no? Y bueno, la médula de choque más que todo se refiere, ¿no? Cuando el paciente, ¿no? Sufre en primer lugar una ausencia del tono muscular de una región respectiva, por lo tanto esa región va a estar flácida, ¿no? Y los reflejos, ¿no? de esa región se pierden totalmente, ¿no? Hay una pérdida inmediata de esos reflejos en esa región afectada, ¿no? Luego de esta flacidez y pérdida de reflejos, ¿no? Hay un periodo de tiempo que sucede y después de ese periodo de tiempo sucederá lo que es el fenómeno de espasticidad muscular, ¿no? Entonces ese fenómeno de acontecimientos consecutivos, ¿no? Flacidez, pérdida inmediata de reflejos y luego de un tiempo espasticidad muscular hace más referencia a lo que es la médula de choque y que nos sirve para diferenciarlo de un shock neurogénico. Y bueno, por último vamos a ver los efectos sistémicos de la lesión de la columna vertebral. Uno de los principales efectos sistémicos cuando hay una lesión de columna vertebral es la insuficiencia respiratoria. Y esta insuficiencia respiratoria viene por la parálisis muscular, ya sea de los músculos intercostales o incluso de lo que es el diafragma, ¿no? Vendría a ser uno de los efectos sistémicos más representantes, ¿no? Y a tener en cuenta, ¿no? Cuando hay una lesión de columna vertebral, ¿no? Y de cualquier manera, el dolor a nivel cervical, el dolor a nivel de la columna vertebral, ¿no? Muchas veces puede enmascarar una lesión abdominal o una lesión pélvica, ¿no? Entonces estos aspectos hay que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? La parte respiratoria, ¿no? Y el enmascaramiento del dolor, ¿no? Como efectos sistémicos en una lesión de columna vertebral. Bueno, vamos a ir viendo, adentrándonos un poco más, ¿no? A lo que son estas lesiones de la médula espinal, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es el nivel neurológico, ¿no? Entonces el nivel neurológico es el lugar, cuando examinamos al paciente, ¿no? Entonces mediante esa examinación neurológica podemos nosotros, ¿no? ya poder decir que la lesión está a tal nivel, C3, T2, ¿no? L2, entonces nos sirve para encontrar ese nivel neurológico, ¿no? De igual manera tenemos para esto, ¿no? Para diferenciarlo, un nivel óseo. El nivel óseo ya que nos indica ya la vértebra afectada. Vértebra afectada, por ejemplo, puede ser la T3, y el nivel neurológico, la raíz afectada, puede ser T4, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces no hay congruencia, ¿no? entre un nivel óseo y un nivel neurológico. Vale destacar que hablar de nivel neurológico engloba lo que es el nivel sensorial, ¿no? representado por el último dermatoma, ¿no? que aún conserva su sensibilidad, y el nivel motor, ¿no? Esa inervación muscular, ¿no? esa región muscular que aún tiene una contracción que llega hasta los 3 puntos, ¿no? en esa escala que va de 0 a 6.
¿no? De igual manera, va a haber por debajo de este último nivel sensorial, sensitivo y motor, una zona de conservación parcial, donde tanto el nivel sensorial y motor todavía tienen ligera sensibilidad, ¿no? Y ligera respuesta motora. No al 100%, es por eso que se lo denomina zona de conservación parcial, ¿no? Que generalmente se encuentra por debajo del último nivel sensorial y motor. Y lo que habíamos dicho, hay una discrepancia entre lo que es el nivel óseo y el nivel neuronal, neurológico, ¿no? ¿Esto por qué? Porque sabemos que las raíces nerviosas salen por los agujeros de conjunción de la columna vertebral, pero muchas veces, muchas raíces, a medida incluso que se van acercando a lo que es el cono medular, van saliendo no por el agujero de conjunción respectivo, sino por el agujero de conjunción que se encuentra por debajo o incluso en la subsiguiente vértebra. Entonces es ahí la discrepancia de estos niveles óseos y neurológicos, ¿no? Y siempre que realicemos, que estamos buscando los niveles neurológicos sensitivos y motores, siempre es recomendable realizarlo en ambos lados del paciente, no solamente uno, ¿no? Y bueno, si vemos, ¿no?, que hay una inestabilidad y que nos hace sospechar de una lesión a nivel vertebral y medular, pues siempre estabilicemos, ¿no?, restringiremos la movilidad de esta columna vertebral, es decir, estabilizamos lo que es el nivel óseo, y esto nos sirve ya para que en los posteriores exámenes que le hagamos al paciente veamos cómo va evolucionando el nivel neurológico. Bueno, y cómo podemos ver la severidad, ¿no?, del déficit neurológico respectivo. Por ejemplo, los pacientes parapléjicos, ¿no? Es decir, que no tienen esa sensibilidad, hay pérdida de la función sensitiva y motora, especialmente en las extremidades inferiores, eso vendría a ser la paraplegia, que puede ser completa o incompleta. Recordemos, completa es que no hay nada de función sensitiva y no hay nada de función motora. Incompleta, pues puede haber algo de función sensitiva o puede haber algo de función motora. A eso se refiere lesión completa o incompleta. Entonces puede haber una paraplegia completa o incompleta, y lo más probable es que haya una lesión torácica, ¿no?, de por medio. Por ejemplo, esta es la representación, ¿no?, de una paraplegia. Y otro término, la tetraplegia, que de igual manera puede ser completa o incompleta, y esto más nos tiene que hacer pensar en una lesión cervical, ¿no?, como podemos observar en este caso. Lesión cervical, tetraplegia. Lesión torácica, paraplegia, ¿no? Y pues bueno, entonces recordemos la lesión completa y la lesión incompleta, pues cuando hay parcialmente, ¿no?, aunque un poco de sensación sensitiva o función motora aún conservada. Bueno, y hablemos ahora de algo importante, lo que son los síndromes medulares. Existen varios, ¿no?, pero estos tres son los más representativos. Un síndrome central medular, un síndrome medular anterior y el síndrome de Brown-Séquard, ¿no? Son los tres síndromes medulares que se tienen que tener en consideración. El síndrome medular central, como vemos en la imagen, ¿no?, sucede cuando hay lesiones que afectan esa parte central de la médula espinal, esa parte que está alrededor, ¿no?, del conducto ependimario, ¿no? ¿Y cuándo va a suceder esto, o qué es lo que va a producir un síndrome de médula central? Por ejemplo, estos pacientes afectados van a tener disminución de lo que es la fuerza motora en miembros superiores y miembros inferiores, pero más que todo, ¿no?, más notorio, esta pérdida de fuerza motora se va a ver más en los miembros superiores. Y de igual manera, algo muy importante, estos pacientes van a tener déficits sensoriales diversos, ¿no? Si recordamos, si este es el agujero ependimario, recordamos que por aquí, ¿no?, pasa lo que es el haz espinotalámico, que lleva las sensaciones termoalgésicas y también sensitivas más no tan específicas, ¿no? Entonces ahí, cuando hay esta lesión, se afecta ese haz y por lo tanto el paciente tiene esas alteraciones sensitivas varias, ¿no? Bueno, ¿y cuándo sucede?
este síndrome, ¿no?, medular central. ¿Cómo va a ser el paciente? Generalmente el paciente va a ser anciano. ¿Por qué? Porque los ancianos están predispuestos a tener una estenosis del canal cervical, ¿no? Y en estos pacientes donde sufran además una lesión por hiperextensión, ¿no?, hiperextensión, y esto sucede especialmente cuando hay caídas con impacto facial, ¿no?, estos son los pacientes que pueden tener este tipo de síndromes medulares centrales. Puede ser que este tipo de lesión, ¿no?, se acompañe o no de fracturas o dislocaciones de la columna cervical, ¿no?, pero generalmente tienen buen pronóstico. Hablamos del otro síndrome, el síndrome medular anterior, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no?, toda la parte anterior de la médula espinal se encuentra afectada, ¿no? Las astas anteriores, cordones anteriores, ¿no?, y alguna parte de los cordones laterales, ¿no? Entonces, en estos pacientes muchas veces, ¿no?, se van a acompañar el cuadro clínico de lo que es la paraplegia, ¿no? ¿Por qué? Por el daño motor. Las astas anteriores están dañadas. Esto se va a acompañar de una pérdida bilateral de lo que es la termoalgesia, ¿no? Pues recordemos que por aquí pasan esas vías espinotalámicas a nivel de la médula, ¿no? Estas al estar afectadas, pues también van a tener un daño sensorial en la parte anterior. Y algo importante, estos pacientes van a conservar todavía lo que es las sensaciones propias del cordón posterior, ¿no? Vemos aquí el cordón posterior que está todavía conservado sin lesiones, Goli-Burdach, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos pacientes van a tener todavía la sensibilidad de posición, vibración, conservada la presión profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque están intactas, la lesión no ha llegado a esa región de la médula espinal, ¿no? Y generalmente estas lesiones anteriores, este síndrome medular anterior, sucede más que todo en casos de isquemia espinal, y de cualquier manera son pacientes que tienen un pronóstico desfavorable. Hablemos del otro síndrome ahora, el síndrome de Brown-Séquard, ¿no?, que como estamos viendo es una hemimédula, si van el término, lo que se afecta. Por lo tanto, en este lado afectado va a haber una pérdida de la función motora de ese lado ipsilateral, ¿no?, una pérdida de la sensibilidad posicional porque ya se afecta lo que es el cordón posterior, ¿no?, pero va a haber una pérdida contralateral de la termoalgesia, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que por aquí van a pasar el haz espinotalámico, ¿no?, y se decusan ya estas vías a nivel de la columna espinal. Entonces va a afectar, pero la región contralateral, es decir, la vía córtico-espinal se va a encontrar afectada en el mismo lado, el cordón posterior también se va a afectar, va a estar afectado en el mismo lado, y el haz espinotalámico va a estar afectado, pero en el lado contralateral, ¿no? ¿Cuándo sucede generalmente este tipo de lesiones? En traumas penetrantes, ¿no?, y generalmente los pacientes recuperan, pero parcialmente solamente. Bueno, y vamos a hablar de algunos tipos de morfología de lesiones. Pueden ser fracturas, luxaciones, ¿no?, las lesiones esígora, donde el paciente tiene una lesión medular, pero en su radiografía no se ve nada, es decir, no hay datos de lesión medular en la radiografía, pero el paciente sí tiene, ¿no?, datos clínicos, ¿no? Pueden ser lesiones penetrantes, pueden ser lesiones estables o inestables, que eso es un poco difícil de establecerlo, y el tratamiento inicial siempre va a ser obtener una radiografía, ¿no?, ver si la lesión es inestable y restringir el movimiento, ¿no?, y hacer una buena maniobra de Logrol. Bueno, ahora vamos a ver los tipos específicos de las lesiones en lo que es la médula. Vamos a empezar hablando de las fracturas de la columna cervical, ¿no? Entonces vamos a ir viendo en primer lugar lo que es la dislocación atlanto-occipital, ¿no? Generalmente esto se da cuando hay una flexión traumática muy grave, ¿no?,
de esta región cervical, ¿no? Con fuerzas de distracción acompañantes. Pero es esa flexión traumática grave, ¿no? Que causa esta dislocación atlantoaxoidea, ¿no? Entonces, por sus comunicaciones, por sus relaciones anatómicas, esto va a causar lesiones del tronco cerebral, ¿no? Lo que va a llevar incluso a una apnea central y varias alteraciones neurológicas graves, ¿no? Que van a hacer que el paciente pueda quedar tetrapléjico o incluso necesite de un respirador mecánico, ¿no? Y generalmente varios de estos pacientes pueden llegar a fallecer si no se les hace la RCP respectiva, ¿no? De cualquier manera, este tipo de lesión es muy rara, ¿no? Y uno de los ejemplos, para que ustedes lo puedan recordar, es, por ejemplo, que sucede esta dislocación atlanto-occipital en el síndrome del bebé sacudido, ¿no? Entonces, un bebé sacudido puede tener una luxación atlanto-occipital. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la fractura del atlas, ¿no? También es conocida esta fractura como la fractura por estallido de Jefferson, ¿no? Cuando sucede esta fractura por estallido, que es la que vemos en la imagen, ¿no? Cuando hay una carga axial, especialmente en la parte anterior, cuando hay un objeto, un peso que cae en la parte anterior de la cabeza, ¿no? Eso produce esta carga axial, o cuando el paciente cae de una determinada altura con una posición neutra de la cabeza, y de igual manera esto va a producir esa carga axial y va a producir esta fractura de Jefferson o fractura en estallido del atlas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a poder observar? Si recordamos un poco la anatomía del atlas, es como un anillo, no tiene ese cuerpo vertebral anterior, sino un arco anterior y posterior y sus masas laterales, ¿no? Cuando hay un estallido de este atlas, ¿no? ¡Pum!, entonces este anillo anterior y el anillo posterior, ¿no? Se van a separar, ¿no? Por lo tanto, las masas laterales también, ¿no? Al separarse los anillos, ¿no? Las masas laterales se van a desplazar, y es lo que se puede observar, ¿no? Vemos aquí especialmente, vean cómo esta parte de las masas laterales no tiene, ¿no?, esa correlación con el axis inmediatamente inferior, ¿no? Entonces hay ahí una fractura en estallido del atlas. Y la radiografía que generalmente se utiliza para esto es una radiografía con la boca abierta que nos permite observar tanto C1 como C2, ¿no? Muchas veces este tipo de lesiones no está acompañada de lesión medular, ¿no? Y de cualquier manera son consideradas lesiones inestables. Esto es muy importante, y siempre cuando sospechemos de esto, utilizar un collar rígido y contactarse lo más rápidamente posible con un neurocirujano o cirujano ortopedista. Luego vamos a hablar de otra lesión que ocurre a nivel cervical, ¿no?, que es la subluxación con rotación del atlas, que es del C1, ¿no? Esto generalmente se da en niños, ¿no? Puede producirse espontáneamente, con traumas menores, traumas mayores, incluso en infecciones de vías respiratorias altas y en caso de artritis reumatoidea. Los niños se van a presentar con tortícolis, ¿no? Y si realizamos una radiografía, como la anteriormente vista, vamos a ver que la apófisis odontoides del axis no está equidistante a las masas laterales del atlas, ¿no? Entonces es una odontoides no equidistante, y por lo tanto, ¿no?, como el niño está en tortícolis, ¿no?, producto de esta subluxación rotatoria, ¿no?, entonces restringimos el movimiento, pero manteniendo esta posición en tortícolis del niño. ¿Por qué? Porque ya hay una vértebra lesionada, entonces trataremos de no movilizar mucho esa lesión. Entonces restringimos los movimientos en esa posición girada de tortícolis que presenta este niño, ¿no? Y lo mandaremos a un especialista porque necesitará ya un tratamiento especializado. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la fractura del axis de C2. Y hablar de la fractura del axis es hablar especialmente de lo que son las fracturas de odontoides, la fractura de los elementos posteriores, ¿no?, principalmente. Y vamos a ver esto, las fracturas de la apófisis odontoides, ¿no? Esa apófisis odontoides en la parte anterior de lo que es el axis,
¿no? Que tiene generalmente, está más estabilizado por un ligamento transversal que pasa por su parte posterior, ¿no? Y que le permite ahí servir de eje al atlas, ¿no? Podemos ver que la fractura de odontoides se divide en tres tipos. La tipo 1 es la que lesiona la punta de la apófisis odontoides. La tipo 2 es la que lesiona la base de esta apófisis odontoides y es la más frecuente, ¿no? Y de cualquier manera, en este tipo 2 que lesiona la base odontoidea, no hay que hacer un diagnóstico diferencial en los niños, especialmente porque ahí se encuentra un cartílago que está en crecimiento y puede asemejarse a una fractura, pero solamente es un cartílago que aún no está siendo osificado. Y la tipo 3, que vendría a ser las fracturas de la base. Entonces vemos ahí que esta vértebra, el axis, como están viendo, es una de las más voluminosas en lo que es la columna cervical, ¿no? Vean especialmente el grosor de la apófisis espinosa que tiene, ¿no? Y este vendría a ser su apófisis odontoidea. Y arriba de este está el atlas. Esta fractura que estamos viendo se encuentra a nivel de la base, por lo tanto sería una fractura tipo 2 de esta apófisis odontoides. De igual manera, ¿no? Las fracturas de los elementos posteriores del axis se ven especialmente en los pacientes, ¿no? Que han intentado ahorcarse. Por lo tanto, esta fractura es denominada la fractura del ahorcado. ¿Por qué? Porque lesiona especialmente las partes interarticulares posteriores. Como vemos aquí en la imagen, tenemos lo que es el axis, ¿no? Y en estas regiones interarticulares posteriores es donde se ha producido esta fractura, ¿no? Entonces, los elementos posteriores, ¿no? Al fracturarse, ¿no? Dan el nombre de fractura del ahorcado a este tipo de lesiones. Y son lesiones que ocurren por extensión, ¿no? Y generalmente son lesiones que van a necesitar utilizar un collarín cervical rígido, ¿no? Y un tratamiento especializado. Bueno, vamos a ver ahora el restante de vértebras cervicales, ¿no? Las fracturas y dislocaciones ya desde C3 hasta C7, ¿no? Generalmente desde C3 hasta C7 hay muchos lugares de flexión y extensión, siendo entre C5 y C6 el lugar de mayor flexión y extensión, ¿no? En los adultos se ve especialmente fracturas a nivel de C5, ¿no? Y las subluxaciones entre C5 y C6, ¿no? Podemos hablar de muchas lesiones, como pueden ser subluxaciones apoficiarias articulares, fracturas de láminas, fracturas de los pedículos, ¿no? Fracturas de las apófisis espinosas, fracturas de las masas laterales, etc. Y generalmente este tipo de fracturas entre C3 y C7 siempre, o bueno, la mayoría de las veces están acompañadas de lesiones neurológicas. Bueno, y hablando ahora de lo que es la columna torácica y las fracturas que tienen, pues vamos a hablar de lo que son las compresiones en cuña anterior, ¿no? Generalmente cuando hay una carga anterior acompañada de una flexión excesiva, ¿no? Esto va a hacer que los cuerpos vertebrales, especialmente en su parte anterior, se acuñen. Generalmente este acuñamiento es menor al 25% y son consideradas fracturas estables, ¿no? Otro tipo, ¿no? de fracturas en esta región torácica son las fracturas en ráfaga, o también denominadas las fracturas de chance o enchance, ¿no? Generalmente son estas fracturas en ráfaga o de chance se producen cuando hay una flexión, ¿no? Una flexión excesiva, ¿no? En un eje anterior en el paciente, ¿no? Como podemos observar en esta imagen, ¿no? Se pueden observar fracturas transversales, ¿no? A través del cuerpo, incluso un ligero acuñamiento en la parte anterior, ¿no? Generalmente esto se da en caso de choques de vehículos, ¿no? Donde los pacientes han utilizado de mala manera el cinturón de seguridad, utilizando solamente la parte inferior de este, como podemos observar en este caso. Entonces se produce, ¿no? ese mecanismo de flexión en un eje anterior y se producen estas fracturas de chance o en ráfaga, ¿no? Y muchas veces hay que buscar adyacentemente lesiones en retroperitoneo y en vísceras abdominales. Bueno, las fracturas, luxaciones o luxofracturas también de esta región son generalmente raras, ¿no? Esto se produce cuando hay una flexión extrema o en un trauma cesado grave, por ejemplo,
¿no? Generalmente los elementos posteriores van a ser los más afectados y también se va a acompañar de déficits neurológicos complejos. Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que es la fractura de la unión tóraco-lumbar. Recordemos que la columna vertebral torácica es fija, pero la columna lumbar tiene mucho movimiento, por lo tanto esa unión tóraco-lumbar, ¿no?, va a ser susceptible a lesiones por esas características anatómicas, ¿no? Y el mecanismo que lesiona esto es una hiperflexión aguda, ¿no?, acompañada de rotación, ¿no? Entonces, por lo tanto, son un tipo de fracturas inestables, ¿no? Generalmente se da en caídas desde altura, ¿no?, cuando el sustento de flexión con alta transferencia de energía también se produce. Generalmente, como estamos en la unión tóraco-lumbar, recordemos que en L1 es donde termina la médula espinal mediante el cono medular. Entonces este cono medular se puede lesionar, ¿no?, en este tipo de fracturas tóraco-lumbares. Por lo tanto, el paciente presentará disfunción vesical, disfunción intestinal y disminución de la sensibilidad en miembros inferiores, porque de esa región anatómica es donde nacen los nervios que se dirigen, ¿no?, a la parte inferior pélvico y miembros inferiores del paciente, ¿no? Por lo tanto, en estos pacientes, ¿no?, hay que hacer movimientos de rotación, ¿no?, muy cuidadosos, es decir, la maniobra del Oxol tiene que ser muy cuidadosa. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las fracturas lumbares, que de manera general tienen las mismas características de las fracturas de columna torácica y columna lumbar, pero vale destacar que ahí, por la presencia de lo que es la cauda equina o la cola de caballo, ¿no?, los déficits neurológicos completos en sí no se presentan en mucho, o sea, es raro por la presencia de esta cola de caballo. Vamos a hablar ahora también de lo que son las heridas penetrantes que pueden afectar a la médula espinal, ¿no? Estas lesiones penetrantes nos pueden dar, sí, un déficit neurológico completo, ¿no?, ya sea por la misma trayectoria del arma, ¿no?, o bala que ha producido la lesión, o por la transferencia de energía en caso de ser, ¿no?, un misil, ¿no?, disparado, por ejemplo. Generalmente estas heridas penetrantes son más o menos estables, ¿no? Y de cualquier manera, como estamos en región cervical, vamos a hablar de las lesiones contusas, ¿no?, de la arteria carótida y de la arteria vertebral, ¿no? Lesiones en romo contusas de esta región cervical pueden lesionar ya sea la carótida o la arteria vertebral, lo que necesitará un diagnóstico y tratamiento temprano. ¿Para qué? Para poder evitar los episodios de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y generalmente muchas lesiones contusas, ¿no?, de esta región cervical, si lesionan carótida o vertebral, pues también hay que buscar, ¿no?, lo que son fracturas en C1, C3, fracturas, luxaciones e incluso fractura de los agujeros transversos, que es por donde pasan las arterias vertebrales. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la evaluación radiográfica en estos pacientes, ¿no? Vamos a ver la evaluación radiográfica de la columna cervical, que como estamos viendo en el tema es la que más nos interesa por ser la que más lesiones puede presentar, ¿no? Generalmente estábamos hablando de lo que es el uso de las tablas largas rígidas, ¿no?, y el uso de collarines cervicales, ¿no?, que actualmente ya no son muy estrictos, ¿no?, en mantener una fijación, una inmovilidad completa de la columna vertebral, sino ahora más se habla de lo que es la restricción de movimiento de la columna vertebral, ¿no? Esto de acuerdo a las nuevas directrices que existen, y hay incluso algunas indicaciones donde, ¿no?, estas tablas rígidas, el uso de collarines, ¿no?, se pueden obviar, ¿no?, incluso sin tener aún las radiografías respectivas, ¿no? Tienen ahí un algoritmo en el texto de la TLS para su mejor estudio. De cualquier manera, la evaluación radiográfica, si se cuenta con los medios respectivos, no en un hospital especializado en lo que es el trauma, ¿no?, por ejemplo, lo óptimo sería iniciar con una tomografía, una TAC multidetector, ¿no?, que vaya las imágenes desde el occipucio hasta la T1 respectivamente y permita una reconstrucción tanto coronal como sagital, ¿no? En caso de no contar con una tomografía como en la mayoría de los casos, ¿no?, en nuestro medio generalmente, pues nos valdremos de lo que son las radiografías, ¿no?, de la columna vertebral en
lateral, anteroposterior y con la boca abierta para ver lo que es el C1 y C2, especialmente la apófisis odontoides, ¿no? Es muy importante de igual manera en estas radiografías que saquemos anterior, posterior y de odontoides, ¿no?, que se visualicen todas las vértebras cervicales y también la primera vértebra torácica, ¿no? Y para esto muchas veces se necesita que los hombros del paciente siempre estén hacia abajo, ya sea que él mismo lo haga o que algún personal lo ayude, ¿no?, para poder visualizar bien lo que es T1, ¿no?, y también obtener radiografías de la región cervical inferior o de tórax superior, ¿no? Bueno, luego las radiografías de la columna torácica, ¿no?, una vez obtenidas, ¿no?, y vemos que la columna torácica está bien, ¿no?, solamente viendo la columna torácica no podemos decir, ¿no?, que la columna vertebral está normal, ¿no? Antes de decir eso, se debe revisar lo que son las radiografías de la columna cervical. Una vez revisada la torácica y luego la cervical, recién es donde se puede decir que la columna vertebral está normal, ¿no? Bueno, y de cualquier manera, una vez obtenida ya la radiografía de la columna cervical en este paciente que estaba con collarín cervical, con esa tabla posterior larga, ¿no?, después de haber obtenido esta radiografía, haremos un examen neurológico de esta columna cervical, ¿no? Veremos que los movimientos y la palpación de esta región y de la columna torácica esté normal, ¿no? Y después de eso recién se podrá retirar el collarín cervical respectivamente, ¿no? Y bueno, muchas veces cuando los pacientes están inestables, ¿no?, en la columna vertebral, pero no tienen fractura, ¿no?, es muy probable, ¿no?, que haya una subluxación asociada que se deba a la lesión de los ligamentos, ¿no?, aisladamente. Bueno, en pacientes que tengan mucho dolor en el cuello, pero la radiografía esté normal, ¿no?, vamos a tratar de obtener una resonancia magnética, y si no se cuenta con esta resonancia magnética, en estos pacientes con mucho dolor en el cuello y con una radiografía normal, pues obtendremos radiografías pero en flexión y en extensión, ¿no?, voluntarias en el paciente. ¿Para qué? Para poder ver o encontrar, ¿no?, una inestabilidad oculta de la columna cervical, ¿no? Y vale destacar que las lesiones de partes blandas y espasmos musculares muy acentuados, ¿no?, en estos aspectos es más importante o se puede considerar utilizar una resonancia magnética antes de las 72 horas y así identificar lesiones en partes blandas, ¿no? Habíamos dicho que en un principio, ¿no?, que el 10% de los pacientes que tienen una lesión, una fractura a nivel de la columna cervical, ¿no?, muchas veces van a presentar una segunda fractura no adyacente, ¿no?, como acompañante. En estos pacientes, pues se hará una proyección radiográfica completa de toda la columna vertebral, cervical, torácica, lumbar y sacra incluso, ¿no? Bueno, y pues muchas veces los déficits neurológicos se van a deber, ¿no?, a lesiones compresivas de tejidos blandos, ¿no?, a contusiones, a interrupciones, a lesiones de ligamentos, etcétera, y esto se ve mejor con lo que son las resonancias, ¿no? Y tanto una tomografía de resonancia no se pueden realizar en pacientes inestables hemodinámicamente. Bueno, y ahora vemos lo que es la parte radiológica de lo que es la parte de la columna torácica y la columna lumbar. Como siempre, el cribado inicial, ¿no?, si contamos con una tomografía sería lo óptimo. De no ser así, nos basamos especialmente en las radiografías en proyecciones antero-posterior y lateral, ¿no? Vale destacar que en la columna torácica y lumbar, ¿no?, las proyecciones AP nos sirven para ver la distancia interpeduncular, ¿no?, entre los entre los pedículos vertebrales, ¿no? En las fracturas inestables de columna vertebral torácico-lumbar, esta distancia, ¿no?, se aumenta, ¿no? Esto a tomarlo en cuenta. Y en las proyecciones laterales, ¿no?, nos sirve más que todo para ver subluxaciones, fracturas por compresión, ¿no?, especialmente, ¿no? De igual manera, la tomografía, ¿no?, ya es más específica para ver lo que son los elementos posteriores, el compromiso
del canal medular por algún estallido, fractura por estallido de las vértebras, ¿no? Y de cualquier manera una tomografía también nos permite reconstruir coronal y sagitalmente las imágenes, ¿no? Muchas veces, ¿no?, en pacientes que son llevados o referidos y que tienen que pasar largas distancias, ¿no?, se aconseja no esperar, una vez realizada, claro, esto, no esperar la interpretación de los rayos X hasta el final, ¿no?, antes de retirar esa tabla rígida, esa tabla larga, ¿no?, espinal. ¿Por qué? Porque hay ya en este tipo de pacientes una posibilidad de úlceras de presión. Bueno, y vamos a ir viendo cómo gestionamos el tratamiento ya de manera general cuando sospechamos de un paciente con lesión de columna vertebral o médula espinal, ¿no? Empezamos siempre con la restricción del movimiento espinal, ¿no? Esta restricción tiene que ser tanto por encima como por debajo de la lesión sospechosa, ¿no?, hasta que nosotros descartemos una fractura de esa región de la columna vertebral, ¿no? Muchas veces, ¿no?, como les decía, ¿no?, basta con una buena posición supina del paciente, evitando lo que es la rotación, evitando lo que es la flexión de la columna vertebral, ¿no? Esto acompañado de una superficie firme, ¿no?, y un collarín cervical, ¿no? Con esto ya tendríamos una buena restricción del movimiento de la columna cervical, ¿no?, como inicio del tratamiento. Si la deformidad es evidente a la inspección del paciente, incluso se recomienda no reducir esta deformación, esta posible fractura vertebral, ¿no? Vale destacar que los niños, como habíamos visto en algunas lesiones de columna cervical, pueden presentarse con tortícolis, ¿no? Y muchos ancianos en sí ya tienen una posición en cifosis acentuada, pero por degeneración, ¿no?, de las articulaciones intervertebrales, ¿no?, o de las vértebras en sí. En este tipo de pacientes no se debe buscar una rigidez total de la columna cervical, sino solamente ya basta en ellos restringir cómodamente, si está en tortícolis o tiene esa cifosis acentuada, restringir cómodamente, ¿no?, su columna vertebral, ¿no? En pacientes obesos, por ejemplo, incluso también se va a tener que utilizar muchas veces un acolchado suplementario, ¿no?, para poder englobar toda la circunferencia de lo que es la región cervical, ¿no? Si al realizar estos movimientos de restricción de los movimientos cervicales, esto produce mucho dolor, ¿no?, se recomienda no hacer estos movimientos de alineación, ¿no?, ni hacer muchos movimientos bruscos de restricción cervical, ¿no? De cualquier manera, el uso solo de un collarín cervical no asegura completamente, ¿no?, la restricción de los movimientos cervicales, sino esto tiene que ir acompañado ya sea el uso de algunos almohadones, ¿no?, esas correas de fijación para que el paciente esté bien fijado a la tabla espinal, ¿no?, y el uso de tableros espinales largos, ¿no?, por ejemplo. Con todos esos recursos ya podemos decir que hay una buena restricción del movimiento de la columna vertebral, ¿no? Y la maniobra del log roll, ¿no?, que sirve para cuando el paciente llega, digamos, de la ambulancia a lo que es ya sea la posta sanitaria o al hospital que los recibe, ¿no? Entonces esta maniobra de log roll sirve para esto. Como podemos observar en la imagen, generalmente se tiene que realizar entre 4 personas, ¿no? Hay una persona que se encuentra ahí estabilizando lo que es la columna cervical, ¿no?, como vemos aquí. Esta es la primera persona y hay 2 personas. Esta se encarga de lo que es la parte de extremidades superiores y tórax. La segunda persona, ¿no?, de movilizar lo que es los miembros inferiores. Y la cuarta persona que va a ser la encargada de retirar la tabla espinal rígida y poder explorar la parte dorsal del paciente, ¿no? Entonces vemos cómo empezamos a rotar lateralmente, ¿no?, al paciente, siempre manteniendo unos movimientos cervicales, ¿no?, lo mínimo posible. Empezamos a retirar la tabla espinal, ¿no?, y aprovechamos en este momento para revisar lo que es la columna vertebral, todo el dorso posterior, ¿no? Y otra vez ya ponemos al paciente en la camilla definitiva donde se le va a atender. En eso consiste la maniobra de
Loxol, ¿no? Bueno, la utilización de líquidos endovenosos, ¿no? Generalmente esto nos sirve especialmente para diferenciar un shock neurogénico. Nos recordemos que un shock neurogénico se lo puedes reconocer por una hipotensión persistente acompañado de bradicardia, ¿no? Generalmente estos pacientes, después de haberle dado muchos líquidos y fluidos, no hay una respuesta, su presión arterial sigue todavía baja y no se ha encontrado ningún dato de hemorragia, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de pacientes incluso ya hay que pensar el uso de vasopresores, porque lo más probable es que tenga ese shock neurogénico, y de cualquier manera el uso de líquidos siempre tiene que ser moderado para evitar lo que es un edema pulmonar. Y bueno, podemos ayudarnos también del uso de sondas urinarias, ¿no? Para el control de diuresis y disminuir la distensión de la vejiga, ¿no? Dentro de los medicamentos que podemos utilizar en un trauma medular, por ejemplo, están los esteroides, ¿no? Que nos ayudan en estas lesiones medulares por disminuir el edema perilesional, ¿no? Generalmente dexametasona es el corticosteroide más utilizado. Y bueno, siempre para transferir al paciente, ¿no? Transferimos todos los pacientes que diagnostiquemos o sospechemos de una fractura de columna vertebral, que tengan un déficit neurológico evidente, ¿no? Siempre trataremos de transferir con el uso de férulas, tableros largos, collarines cervicales bien correctamente utilizados, ¿no? Y algo importante de recordar para referir o transferir a estos pacientes es que las lesiones anteriores a C6, ¿no? Tienen riesgo, ¿no? De una disfunción respiratoria, ¿no? Entonces, si nosotros sospechamos que la lesión esté antes o por encima de C6, pues valoraremos si el paciente necesitará o no de una intubación orotraqueal antes de empezar la referencia de este paciente o su transferencia a un centro de trauma o un hospital de tercer nivel. Y bueno, esto es en resumen lo que es el trauma de columna vertebral y trauma medular, y espero les sirva para sus de paso.